I'm Milton Monnin, and we're here today for our first session on difficult questions. Saludos, yo soy Milton Monnin y estamos aquí por nuestra primera sesión de Preguntas Difíciles. But before we start, I want to say a couple of things. Pero antes que iniciamos, quiero compartir algunas cosas. First of all, Primero, you might want to have some note paper and your Bible handy. unas sugerencias que tienen una libreta o algo para tomar notas y que tengan a la mano su Biblia. And secondly, I've discovered about difficult questions. Y segundo, yo he descubierto o he aprendido acerca de preguntas difíciles. Difficult questions tend to have one thing in common. Preguntas difíciles tienen una tendencia de tener algo en común. And that is difficult answers. Y eso quiere decir que tienen también respuestas difíciles. So at times, I may give you an opinion, Entonces, en ocasión, puedo darles mi opinión. but my opinion by itself is not worth much. Pero mi opinión, aparte de la palabra, no vale mucho. I have one, you have one. Yo tengo mi propia opinión, usted tiene su propia opinión. Yeah. And they say that opinions are like the nose on our face. Dice que un dicho que una opinión es como la nariz en nuestra cara. Everybody has one. Todos tienen uno. So with that, Con eso, let's begin. vamos a iniciar entonces. The first question put in our difficult question box La primera pregunta que yo recibí en nuestra caja donde ustedes pueden entregar las respuestas, o digo las preguntas, is what I'm going to be addressing today. es acerca de la lección o la plática que vamos a tener hoy. And here's that question. Y eso es la pregunta. The Bible tells us that Adam and Eve had 3 sons. La Biblia nos enseña que Adán y Eva tuvieron 3 hijos. They had Cain, Tenía Caín, Abel, Abel and Seth. y Set. And we all know the story about how Cain killed Abel. Y muchos ya sabemos y conocemos la historia de cómo un hermano mató al otro. And God sent him off to another land. Y Dios lo envió a otra tierra, a otro lugar. And it says that there he had children. Y dice, ahí tuvo hijos. So our question today is, La pregunta que nos entregaron para hoy, who did Cain marry? ¿quién casó con Caín? O más bien, ¿quién fue la esposa de Caín? Let's see what the Bible has to say about it. Vamos a ir directo a la palabra y ver qué dice la Biblia acerca de eso. Genesis 5, verse 4. Vamos a leer Génesis capítulo 5, versículo 4. And the days of Adam, after he had begotten Seth, were 800 years, and he begat sons and daughters. Dice la palabra, Génesis 5, versículo 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Yes, hijos y hijas. Sons and daughters. You go down both streets, don't you? Vamos por ambos caminos, bilingüe. So, we see that after Cain, Abel, and Seth, Nos vemos que después de Caín, Abel y Set, Adam and Eve had more sons and daughters. Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas. So, am I suggesting that Cain married one of his sisters? Entonces, ¿estoy diciendo que Caín se casó con una de sus hermanas? Yes, I am. Sí, eso es lo que podemos decir. Now, we know that this scripture tells us that Cain lived 800 years after Seth was born. Vemos aquí que vivió 800 años después que Set nació. And that Adam was 130 years old when Seth was born. Y Adán tenía 130 años cuando nació. 930 years is a long time to have children.
Entonces 930 años son muchos años para engendrar o tener hijos. So Adam and Eve could have had many other sons and daughters. Entonces vemos que Adán y Eva pudieron tener muchos hijos más. Jewish tradition tells us that it was between 50 and 60. La tradición judía dice que fue entre 50 hasta 60 hijos. But the Bible does not tell us. Pero la Biblia no nos explica con un número específico. So we see that Cain could have had quite a few sisters to choose from. Entonces vemos que Caín tenía la posibilidad de tener muchas hermanas en cual la puede escoger como esposa. But the idea of someone marrying their sister does not sit well with us. Pero la idea que alguien se casa con su hermana, con su propia hermana, no es algo que nos hace sentir bien, por decir. So, could Cain have found another woman someplace else? Entonces es posible que Caín encontró a una mujer en otro lugar. Did God perhaps make another woman for Cain like he did for Adam? Es posible que Dios creó otras mujeres igual como Dios lo hizo para su papá Adán. Let's look at Genesis chapter 3 verse 20. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 20. And Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, porque cuanto ella era madre de todos los vivientes. The mother of all living. La madre era madre de todos los vivientes. That means Eve is your mother, Pues quiere decir que Eva es tu mamá, my mother, es mi mamá, and she was the mother of the woman that Cain married. y también quiere decir que ella era la mamá de la mujer con quien Caín se casó. So, here's why I believe that Cain married his sister. Así, y por eso lo voy a explicar, porque yo creo que Caín se casó con una de sus hermanas. Reason number one, Razón número uno, he didn't have any choice. no tenía otra opción. Now, he may have had quite a few sisters to choose Tal from, vez tenía muchas hermanas, la cual que pudiera escoger, but there was all living beings were from Eve. pero aquí dice que todo ser y toda vida viviente venía de Eva. Now, reason number two, Ahora, razón número dos, there was no law against it. no hubo una ley en contra de ese tipo de casamiento o boda. But wait a minute, Milton. Pero espérate, Milton, Doesn't God say in the Bible that you are not to marry your close relatives? pero no dice en la Biblia que no debes casarte con familiares. Yes, he does. Sí, cierto, sí lo dice. So let's look at it. Entonces vamos a ver lo que dice. In Leviticus chapter 18, verse 6. En Levítico 18, versículo 6. Okay. None of you shall approach to any that is near of kin to him to uncover their nakedness. I am the Lord. Dice Levítico 18, versículo 6. Ningún varón se llega a parientar próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, lo ha dicho. That is God's law. Eso es la ley de Dios. But when did God give this law? Pero cuando dio esta ley, Dios, This was part of the Mosaic law given to Moses. Dios Jehová entregó una ley a Moisés que se llama la ley mosaico. But we don't know exactly, but possibly 1,500 years after Adam and Cain, No sabemos exactamente, pero posiblemente fue cerca de 1500 años después de Caín y Adán. but many years later. Pero sabemos que lo cierto es que fue muchos años después. Now, this chapter in Leviticus, chapter 18, is very interesting. Ahora, si estudiamos capítulo 18 de Levítico, es muy interesante. In the King James, it says to uncover their nakedness. En Reina Valera y también en la versión Rey Santiago dice
para descubrir o tener descubierto su desnudez. So whether it's to uncover or discover the nakedness, Si es por destaparse o descubrirse, it means the same el thing. desnudez, la palabra quiere decir lo mismo. And it's talking about having sexual relations. Y se refiere en el contexto de tener relaciones sexuales con alguien más. And if you look at chapter 18, Y si miramos todo el capítulo 18, there are quite a few verses dealing with this. hay muchos versículos que se trata con el mismo asunto. We are told that we should not uncover the nakedness of our mother. Y dice que no debemos descubrir el desnudez de nuestras mamás o madres. It tells us that we should not uncover the nakedness of our sister. No debemos descubrir la desnudez de nuestras hermanas. We should not uncover the nakedness of our aunt. Que no debemos, también nos enseña que no debemos descubrir el desnudez de nuestras tías Or our half sisters. o nuestras medias hermanas. The law is clear, Que la ley aquí está claro. and it's always referring to having sexual relations. Y aquí siempre quiere decir acerca de y habla de tener relaciones sexuales. Now, this is actually not going to be part of our message today. Una nota aparte que no es parte del tema del día de hoy. This is just food for thought for you to think about. Eso es algo que quiero darles extra para que lo vayan pensando. This term, to uncover the nakedness, Lo que dice para descubrir su desnudez, is not the first time we see this in the Bible. no es la primera vez que vemos eso en la Biblia. If we go back to Genesis, Si regresamos a Génesis, we read about Noah after the flood. leemos acerca de Noé después de las aguas. And we're told that after they left the ark, Y después de la inundación, que después que salieron del arca, Noah planted a vineyard. Noé plantó una viña, One day got drunk, y un día se emborrachó, and it tells us that one of his sons, Ham, y la palabra nos enseña que Ham, did a no-no, something he should not have que done. hizo algo que no debería hacer. It says Dice la palabra, nos enseña that Ham saw the nakedness of his father. que Ham vio el desnudez de su padre. The exact words that we see here in Leviticus. Lo mismo que vemos aquí en Levítico capítulo 18. Just think about that. That could imply other things with regard to Noah and Ham and his son Ham. Quiero que vayan pensando en eso. Por esa razón tenía que tener unas indicaciones acerca de Génesis, de Ham y su relación con su papá. Now, this raises another question. Ahora, eso nos da otra pregunta. If God did not want this intermarriage within a family, Si Dios no quiso estas relaciones matrimoniales entre familiares, why did he wait so long to say so? ¿por qué esperó tanto tiempo para compartir esa información con nosotros? Well, here is one of my opinions. Aquí viene una de mis opiniones, mis pensamientos. We know that our bodies are amazing creations. Nosotros sabemos que nuestros cuerpos son una hechura suya de Dios y son increíbles. Our bodies have over, I'm told, 32 trillion cells. Hemos visto y aprendido, gente me ha dicho en estudiando que nuestros cuerpos tienen más de 32 32 trillion. trillones de nervios. Each of those cells has a center or a nucleus. Cada uno de esos nervios y células tienen un centro, tienen un núcleo. In that cell is something that we call DNA. Dentro de esas células, lo que nosotros llamamos la ADN. That DNA in the center of our cells Esa ADN en el medio, en el centro de nuestras células, comes together to form something we call chromosomes. que eso entra y causa y crea lo que nosotros llamamos cromosomas.
Every one of us has 46 chromosomes. Cada ser humano tiene 46. Just humans have 46. Solamente los humanos tienen 46. Each animal has its own number of chromosomes. Cada animal, conforme a su especie, tiene sus propios tipos de cromosomas. I recall rabbits have 78. Por ejemplo, los conejos tienen 78. We have 46. Nosotros, el ser humano, tenemos 46. And when we are born, Y cuando nos nacimos, we receive 23 of those chromosomes from our mother recibimos 23 de nuestra mamá and 23 from our father. y 23 de nuestro papá. Inside those chromosomes are things called genes. Dentro de eso es lo que se encuentra lo que llamamos genes. Genes are what make us who we are. Los genes es lo que nos hace ser quienes somos realmente. Genes say how tall you are. Los genes nos enseñan de qué tan alto serás. Genes say whether you will have black hair or blonde hair Si serás de pelo oscuro o rubio, por ejemplo, or no hair. o sin cabello. Those chromosomes also tell us whether you will be a male or a female. También nos enseña si serás hombre o mujer. However, today, as we walk around, Y hoy día, mientras que estamos viendo, we all have what are called recessive or defective genes. hoy día tenemos lo que se llaman los genes defectuosos o regresivos, o que están perdiendo su potencia. I've read that on the average, each of us is walking around with about 20 defective genes. Yo he leído, he estudiado que cada ser humano, más o menos, dentro de nosotros ahora mismo, estamos caminando hoy día con más o menos 20 genes defectuosos. But when a child is born, Y cuando nace un niño, if he's unlucky enough to get a defective gene from his mother, si no tiene la suerte o tiene un gen defectuoso de su mamá, he uses the gene from his father, lo agarra de su papá and vice versa. y viceversa. So it is very rare Es muy raro to receive the same defective gene from both que parents. recibe un gen defectuoso de ambos papás en el mismo niño o niña. It is very rare unless Es muy raro, sin embargo, you are marrying someone in your family. si no se casa con alguien que está dentro de tu propia familia. Because these defective genes that you have, you get them from your parents. Hoy día, esos genes defectuosos los recibimos directo de nuestros papás. And they got theirs from their parents. Y ellos lo recibieron de sus papás. But we know that when God made Adam and Eve, Pero sabemos que cuando Dios hizo a Adán y Eva, He made them in His image, lo hicieron en su imagen and He made them perfect. y lo hicieron perfectos. However, after the fall, Pero después del caída de Adán y el pecado, after sin came into this world, después que el pecado entró a este mundo, it began to affect us empezó a afectar la raza humana. spiritually and physically. Nos afectó espiritualmente, pero también físicamente. So today, Entonces hoy día, marrying close relations si uno se casa con un familiar cercano, is a problem trae problemas that can result in birth defects, que puede traer nacimientos o problemas de nacimiento en genes o genes defectuosos. or in several different diseases. O también hay ciertas enfermedades hoy día que también se forman parte de eso mismo. But back in the ancient days, Pero en esos tiempos antiguos, hace muchos años, it wasn't a problem. no era un problema como hoy día. But over time, it has developed into a Pero problem. después de años y después de cada siglo, el ser humano va degenerando y va siendo distinto. God is God. Dios es Dios. He knows what He's doing. Él sabe lo que hace. He told Adam and Eve to be fruitful Él enseñó y dijo y dio el mandato a Adán y Eva
and multiply and fill the earth. a multiplicarse y llenar toda la tierra. He enabled them to do that. Y Él les dio la capacidad para hacerlo. So when God knew what he was doing, he knew when to do it. Entonces, sabemos que Dios sabía lo que estaba haciendo y sabía cuándo lo debería hacer y cómo hacerlo. So, although the idea of someone marrying their sister is rather repulsive to us, Entonces, aunque la idea de que alguien se case con un hermano o hermana se siente muy distinto o muy raro o es un disgusto para nosotros, so from the time of Adam up until about the time of Moses, desde los tiempos de Adán hasta cerca de los tiempos de Moisés, it was not uncommon. no era, era muy común. And I'm going to give you 3 or 4 examples Les voy a dar como unos 3, 4 ejemplos from the Bible. bíblicos acerca de eso. Okay, number 1, Número 1, Genesis 20, verse 12. Génesis 20, versículo 12. Now, in this verse, Abraham is talking about his wife Sarah. En este versículo, Abraham está hablando acerca de su esposa Sarai. And Abraham says, Y Abraham lo dice. "And yet indeed she is my sister. Y la verdad también es mi hermana, She is the daughter of my father, hija de mi padre, but not the daughter of my mother. mas no hija de mi madre. And she became my wife." Y la tomé por mujer. So Sarah Entonces Sara, was the half sister of Abraham. vemos aquí que era la media hermana de Abraham. Now let's look at one of Abraham's brothers. Y vamos a ver acerca de un hermano de Abraham. In Genesis chapter 11, Génesis capítulo 11, verses 27 to 29. versículos 27 a 29. It says, "Now these are the generations of Terah. Estas son las generaciones de Taré. Terah begat Abraham, Nahor, and Haran begat Lot. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. And we remember Lot. Nosotros recordamos quién era Lot. Haran was Abraham's brother, Harán era hermano de Abraham. so we remember Lot was Abraham's nephew. Entonces sabemos que Lot era el sobrino de Abraham. And we remember the problems that Lot got into when he was down in Sodom. Y también recordamos de los problemas que se metió Lot cuando estaba en Sodoma. But it says Haran died before his father in the land of his nativity. Y versículo 28 dice, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. And in verse 29 it says, "And Abraham and Nahor, his other brother, took them wives. Y dice, versículo 29, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. The name of Abraham's wife was Sarah, Y el nombre de la esposa o mujer de Abraham era Sarai, and the name of Nahor's wife was Milcah. y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. And Milcah was the daughter of Abraham's dead brother. Milca dice la palabra hija de Harán, So, el hermano que falleció, el hermano de Abraham. so we see here that Abraham's brother married his niece. Nos vemos aquí que el hermano de Abraham se casó con su sobrina. Let's take a look at Moses' family. Vamos a ver la familia de Moisés. In Exodus chapter 6, verse 20, Éxodo capítulo 6, versículo 20. it says, "And Amram took him Jochebed, his father's sister, to wife. Y dice, Amram tomó por mujer a Jochebed, su tía, And she bare him Aaron and Moses." la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Abraham's father married his father's sister. Entonces, el papá,
Abraham's father married his father's sister. El papá de Abraham se casó con su La hermana, hermana de su padre. la hermana de su padre. In other words, En otras palabras, Abraham married his aunt. Abraham se casó con su tía. Abraham's mother La mamá de Abraham was also his great aunt. también fue su tía abuela. So we can see that this was not necessarily a one-time thing. Entonces podemos ver que no necesariamente fue una ocasión de una vez. Now, I don't have this in my notes, but Pues no lo tengo en mis notas, pero quiero agregar lo siguiente. if you remember the story of Jacob, Si recuerda la historia de Jacob, Isaac called his son Jacob to him, Isaac llamó a su hijo Jacob a él. and he said, you know, it's time for you to get married, Dice, ahora es tiempo para que te cases. but I don't want you marrying any of these women around here. Y le dijo a su hijo, yo no quiero que se case con alguna de las mujeres por aquí en estas tierras. So I want you to go to your uncle's house Pues yo quiero que vayas a la casa de su tío and find a wife. y buscas y encuentras una mujer, una esposa. And he did. Y así lo hizo. If you remember the story, Y si recuerda la historia, Jacob went there, Jacob fue allí fell in love with Rachel. y vio a Raquel His father-in-law tricked him. y su suegro lo engañó. He worked 7 years to marry Leah. Trabajó 7 años para casarse con Raquel, pero en lugar se casó con Lea And then 7 more years to marry Rachel. y tuvo que trabajar 7 años más para casarse con Raquel. So Jacob married 2 of his cousins. Entonces vemos que Jacob se casó con 2 de sus primas. So today, no. Hoy en día no es adecuado y no debe ser. But based on what I see in the scriptures, Pero basado en la palabra de Dios en los tiempos antiguos, Cain married his sister. Caín se casó con su hermana. I hope this answers the question for those that were interested. Yo espero que esta práctica ha sido de bendición para los que estaban interesados en esas preguntas. So until next time, Y hasta la próxima, hasta luego. nos vemos. We'll see you later.